vamos a hablar del mercado de granos, por supuesto, como hacemos cada noche. Hoy lo tenemos a Fernando Vuelta para que nos cuente un poquito cómo estuvo viendo el mercado en estos días. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Gracias por la invitación, como siempre. Gracias a vos por estar del otro lado. Bueno, a ver, estuvimos charlando mucho fuera de cámara porque tuvimos un mercado internacional en los últimos días con muchas novedades, sobre todo producto del informe de Luzda del día de ayer. Y hoy siguieron las repercusiones. Primero te quiero preguntar por tu mirada sobre el reporte de Luzda y después desarrollamos, si querés, el cierre del mercado en el día de hoy. Bien, a ver, vamos a una nota cortita, pues ya se corrieron ríos de tinta con respecto a Luda. Yo te voy a decir qué es lo que me pareció a mí. Me parece una barbaridad que se te escape 1 millón de toneladas, 1 millón de toneladas, porque todo este lío aparece porque, más allá de todo lo que era en cierta forma previsible, ¿sí? Un incremento de los rindes esperados en los dos productos y todo. Lo que llama la atención es que se te pasen por abajo, así como si nada, 1 millón de toneladas de 1 millón de hectáreas de soja que no están, ¿sí? De área que no está. Que le pega de lleno, o sea, no hay compensación de rinde que pueda compensar 1 millón de hectáreas menos, ¿cierto? Y no solo eso, sino que aparte de que se te pasen 1 millón de hectáreas de soja, le metés 800.000 hectáreas al maíz, ¿sí? Con un incremento de rinde. Me parece que eso es lo que más llama la atención, ¿no? Porque, o sea, es un cambio que yo le digo, son cambios estructurales, porque después en el medio uno puede ver más rinde, menos rinde, se cosecha más, se cosecha menos, hubo algún problema de helada, hubo algún problema de clima. Pero cuando el área es medio estructural y que te la cambien a mitad de camino, es más, es muy raro que se cambie el área en este informe. ¿Sí? De por sí. Y no fue un cambio chiquito, o sea, no se le escaparon 100.000 hectáreas, son 1 millón de hectáreas para un lado y para el otro, que fue realmente una barbaridad, sobre todo para el maíz. Si esto hubiera pasado en Argentina, estaríamos hablando, por supuesto, de alguna mano negra metiéndose en los números. En Estados Unidos, tal vez sea diferente, habitualmente el USDA es un organismo bastante serio, pero me resulta a mí llamativo también que los operadores privados no advirtieron tampoco esta situación. Es llamativo, es llamativo. O sea, el USDA tiene una forma de elaborar, tiene un sistema, un proceso de trabajo que lo mantiene, que a través de encuestas en los distintos lugares, o sea, y es para que tenga rigor estadístico, se mantiene en forma regular en el tiempo, inclusive, y en los lugares, a quien se pregunta cómo. La diferencia es realmente muy grande, es verdad, estuviéramos en Argentina, nos estaríamos diciendo, mira, hasta acá estuvieron pisando estuvieron levantando para que se comprara más barato, y después, bueno, no, a mí no me consta de ninguna manera que eso pueda pasar en Estados Unidos. Ahora, eh, los analistas privados se tomaron claramente del área de Luda sin tener digamos, un relevamiento propio. Nosotros aquí tenemos las dos bolsas que ellos relevan en cabeza propia, ¿sí? Y eso sí, me consta, o sea, tienen una muy buena red de información, por más que difieren entre sí. Pero sí, llama la atención, pero uno no, viste, no puedes decir, mira, pasa esto, pasa lo otro. Lo que sí es una realidad que los analistas privados, o sea, se le escapó la tortuga también, ¿no? ¿Y cómo repercute esto en el mercado? En los últimos días, en el caso de soja, vimos subas más que significativas. Vos me dirás si estas subas que vimos en el mercado lo explica esta situación o hay otra cosa atrás de la soja Mira, sobre todo. Mira, a mí la soja me llama la atención, o sea, primero, lo que poníamos en tela de juicio de la soja era a ver si llegamos al rinde, ¿no es cierto? Decíamos, che, ¿se llega, no se llega? Bueno, boom, lo superaron, porque el rinde era el más alto de la historia. Por lo tanto, decimos, che, ¿realmente lo superarán? Bueno, la estimación es que lo van a superar, así que por ese lado, levanta la cantidad. Por otro lado, acabamos de decir, le sacan 1 millón de hectáreas. ¿Es mucho el cambio en términos absolutos? Mirá, se estaba hablando de 118,3 antes, millones de toneladas, 118,3, pero estamos hablando de 116,7. ¿Sí? No es una cantidad a nivel mundial, al menos, no es una cantidad así que mueva la aguja, más aún en un modelo de acumulación, en un ciclo de acumulación como el que tenemos. Entonces, la verdad te pone a ver, bueno, a ver, y baja el stock uso americano a lo que es 2025-2026.
pero tampoco tiene una baja sustancial como para que esto vuele o genere un cambio de tendencia o genere un rally. O sea, subió más de $20 en estos días, ¿sí? Desde el mínimo subió más de $20. A mí me da la impresión, primero, una cosa que nos consta un poco, que los fondos estaban muy vendidos y que hay una cierta sobreactuación. ¿Sí? Porque cuando vos mirás los números finales, en realidad no cambia demasiado en la realidad. Ahora, yo creo que alguna vez lo dije aquí, o sea, a los mercados, a los operadores muchas veces no les importa la verdad, ¿sí? Les importan las expectativas y no quedarse afuera. Por lo tanto, yo lo tomaría con mucha cautela, me parece una exageración, ¿sí? O sea, el tiempo dirá si estoy equivocado o no, para mí debería ajustar quizás no al mínimo que tenía antes, pero a un número un poco más abajo de lo que tenemos hoy. Y un párrafo aparte es Argentina, ¿no? Que Argentina ni movió, estamos en 92, 93, terminamos en 96, 97, sin demasiado movimiento. En realidad, el movimiento se dio más, o se hubo por ahí más enjuague cuando tuvimos una disparada de tipo de cambio que con la disparada del precio. No hubo grandes movimientos que realmente justificaran. Acá tuvimos movimiento de $4 o $5. Eh, con respecto al maíz, sí el golpe es fuerte, ¿sí? Porque son 800.000 hectáreas, pero con una levantada de rinde que por ella se venía esperando. Estamos hablando de 10 millones de toneladas, eso es mucha mercadería, ¿sí? Y con respecto a una demanda que no responde de la misma manera, tenés un salto a 13,3 de stock uso, que es el más alto del 2018-2019, y ahí ya estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Ahí ya estamos hablando de otra cosa porque sí el mercado de maíz se pone pesado. Se pone pesado. Ahora, si nos vamos al mercado, decís, bueno, a ver, ¿cuánto tenía descontado? Mucho tenía descontado. Pues el maíz termina bajando $5, ¿sí? En el neto. Termina bajando $5. Vuelve a hacer otro mínimo, sí, señor. Vuelve a hacer otro mínimo. Ahora recuperó un poquito. Pero la realidad es que el mercado de maíz ya tenía mucho metido adentro de tener una gran, gran, gran cosecha. Y cuando nos venimos acá a Argentina, ¿qué pasó? ¿Bajó? Sí. ¿Cuál fue el más castigado? El disponible en realidad. Porque cuando vemos las posiciones diferidas, estábamos operando en 180, 181, estamos operando en 179, estuvo un poquitito más abajo, pero son $2 de baja, $1,50 de baja, dependiendo de la posición. Por lo tanto, generó muchísimo revuelo, el golpe más fuerte se lo dio a la soja en una recuperación alcista en Chicago, pero en términos de precios, localmente no nos dio grandes sorpresas. Vamos a ver cómo termina ajustando, cómo termina arbitrándose. Te repito, para mí la reacción está sobre reaccionando el mercado de soja en Estados Unidos. Vamos a ver a dónde queda. Quiero preguntar por dos o tres factores que también están dando vuelta en el mercado. Dale. Eh, Uno de ellos, el tema demanda, lo mencionaste recién algo, Trump advirtiendo o pidiéndole a China que incremente la demanda. ¿Ves un escenario donde esto pueda ser factible, digo, donde pueda haber un crecimiento de las compras chinas de soja norteamericana? Mirá, yo el otro día lo vi al tuit, cuando lo larga, y yo me sentí realmente que me estaban cantando la falta con una sota. ¿Por qué? Porque, o sea, salió del tuit, dice que iban a cuadruplicar las compras en Estados Unidos, cosa que me parece una barbaridad, sobre todo porque te tenés que poner una cierta temporalidad. Después, porque mirando los datos del día anterior, los chinos tienen comprado prácticamente el 90% hasta septiembre, están cubiertos, ya tienen asegurada mercadería de octubre de Argentina y de, y de Brasil. Por lo tanto, otra parte que decía el tuit decía que China estaba preocupada por el abasto de soja. Señor presidente, o sea, no creo que si los chinos están en su sano juicio estén preocupándose por la cantidad de soja que hay en el mundo. ¿Sí? Porque soja sobra, pueden comprar sin ningún tipo de problema y ellos están por entrar no con 118 millones de toneladas, pero casi con 117, 116 y pico, 116, 70, sí, creo que es el número exacto. Por lo tanto, o sea, es muy rimbombante, sí, pero en realidad no quiere decir nada. O sea, digamos, es un tuit que brilla mucho y alumbra poco. No me da ningún tipo de certeza sobre nada, sobre todo porque no es verdad. ¿Sí? Porque en las últimas semanas estuvimos, y creo que lo estuvimos hablando también,
la volatilidad cambiaria, cómo impacta, cómo afecta y demás. ¿Qué pasó en términos de negocios en el mercado argentino producto de esta inestabilidad cambiaria en estos últimos días, ya con bajas también del tipo de cambio, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó? Se frenó la comercialización. O sea, claramente lo que ocurre más allá de lo que son los precios, ¿sí? Hay una cuestión psicológica a la hora de vender. ¿Ah? ¿Qué pasa? Se determinó un precio de venta allá arriba a ser convalidado. ¿Cuánto? 400. En 95, 398, 400. Entonces, con ese 400, todas las bases se ponen en 400. ¿Qué pasa? Por más que suba un poco el precio, como de hecho ocurrió, o sea, cuando el dólar se cae, ya convalidarlo es después, digamos, saltar una valla haga que se vaya más adelante. Básicamente, esto es viejo, siempre ocurrido y es una cuestión de operación, no es una cuestión de análisis de mercado de oferta y demanda, ni mucho menos. ¿Sí? A ver, si hay alguien que en algún momento quiere comprar y le cierra a comprar, se va a arrimar a los 400. Mientras tanto van a tratar de comprar, ¿sí? De forma más escalonada a un precio más barato si no les hace falta. El momento que le haga falta, ¿sabes qué? Alguien levanta la mano y dice 400